Muy, pero muy buenas noches, queridos oyentes, o muy buenos días o buenas tardes. Depende de la hora en que me estén escuchando. Sean todos bienvenidos a este primer podcast o primer capítulo, como quieran llamarle. Esto es Hablando de lo desconocido. Me presento, mi nombre es Kenai y seré quien esté acompañándolos en estos diferentes capítulos de casos, de abducciones, relatos tenebrosos o de terror o diferentes cosas que vengan a acontecer. En este primer capítulo hablaremos sobre los viajeros en el tiempo, las líneas temporales. ¿Existirán realmente? ¿Los casos de los viajeros en el tiempo serán reales? Todo eso y más en este primer capítulo. Para empezar, veamos qué es una línea temporal o una línea espacio-tiempo, como se le suele llamar de forma científica, lo cual nos indica que es un lugar donde está pasando algo totalmente diferente. Pero si bien para que pase, esto necesita un poco de materia y energía, más conocidas como átomos y moléculas. Todo existe de nuevo, pero con la única diferencia o particularidad de que se está ordenando de una forma totalmente diferente. Hemos visto películas, hemos leído libros, quizás no, pero sí películas, donde se nos han hablado sobre las diferentes líneas temporales que pueden existir. Incluso hoy en día estamos más cercanos a este tema, ya sea por series, ya sea por películas o ya sea por diferentes temas de conversación que de repente nos pueda salir junto a algún amigo de confianza o un grupo de personas. Pero ¿por qué empezamos a hablar primero sobre las líneas temporales? Porque para nuestros famosos viajeros en el tiempo tuvieron que haber pasado por alguna línea temporal alterna quizás, o avanzar un poco más allá de lo común. Si bien tenemos uno de los casos más antiguos que se registró en el tiempo, en cual fue en 1950, un hombre vestido a la usanza victoriana aparece en el Times Square de Nueva York. Perdón si mi inglés no es muy bueno, pero de acuerdo a los testigos parecía un tanto confundida esta persona y nadie le puso mayor atención hasta que ocurrió algo grave. Algunos minutos después, esta persona, don Rudolf Fens, que es del caso que estamos hablando, se atravesó en la avenida y fue atropellado por un vehículo. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo el vehículo no lo vio en el momento? Pues ¿qué harías tú o qué harían ustedes si en el momento cuando van de lo más bien en su vehículo aparece una persona de la nada? Una persona que ni siquiera vieron o una persona con una vestimenta extravagante. ¿Cómo hubiesen reaccionado al momento de verlo ya frente a su vehículo? Tendrían que haber tenido una reacción muy rápida para en este caso poder verlo, ¿no creen?
Además, los oficiales levantaron el cuerpo y revisaron sus cosas para poder identificarlos, pero aún así no encontraron nada, solamente cosas sin tener sentido, sobre todo un pequeño token de metal, o ficha en este caso, la cual era válida por una cerveza, en donde aparecía el nombre de un salón que nadie, ni siquiera los habitantes más viejos de la ciudad, conocían. Y aquí es donde yo me pregunto, o le hago la pregunta a ustedes: ¿qué pasaría si un día sales de casa y sin darte cuenta viajas en el tiempo y apareces 5 o 10 años o literalmente en un lugar que totalmente desconoces? ¿Cómo sería tu reacción? ¿Quedarías literalmente como Rudolf Fens, mirando hacia todos lados sin darte cuenta lo que pasó? ¿O tratarías de buscar alguna explicación? Son muchas las incógnitas. Porque, como decía al principio, se dice que sí se puede viajar en el tiempo, de diferentes formas. Y no me refiero solamente, como dijera el Doc, a través de un DeLorean, o como lo vimos en Avengers Endgame, a través del reino cuántico. Se dice que muchas veces, sin querer, se abren pequeños vórtices o agujeros negros, el cual nos puede sin querer enviar a una dimensión desconocida, o quizás viajar en el mismo tiempo, como lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, o en diferentes lugares, que muchas veces han desaparecido tanto gente como avionetas o literalmente barcos, pues son muchas, y reitero, son muchas las incógnitas que quedan ahí, muchas veces buscando una respuesta. Y se nos ha mostrado varias veces que estos vórtices o agujeros negros, como se les dice, están ahí. Y están ahí sin saber en qué momento vamos a pasar por ahí, o en qué momento alguien va a caer. Y aquí podríamos hablar un poco del enigma del paralelo 33, ¿cierto? Para los que no conocen, el paralelo 33 o el número 33 ha sido siempre vinculado ritualmente a la hermandad Illuminati, que si bien ese es un tema que tocaremos mucho más adelante, pero si bien todas estas ubicaciones donde aparecen o desaparecen gente son portadas en los últimos tiempos, donde está situado el paralelo 33. ¿Es una coincidencia? ¿O realmente hay algo oculto que otorga una especial importancia al número 33? Para entenderlo bien, los paralelos o líneas que rodean la Tierra como anillos en sentido del oeste, este, norte o sur, etc., forman un perímetro más amplio en la línea central correspondiente a cero, conocido como el Ecuador, que nos pasan muchas veces en la básica o en el colegio, en la universidad, cuando nos enseñan sobre geografía. También podemos hablar sobre los meridianos, los cuales conforman líneas diversorias y verticales extendidas
del polo norte al sur, con su grado de latitud 0 en el meridiano de Greenwich. Hay por tanto dos paralelos en este caso, 33. Recuerden, solo dos paralelos 33, uno al norte y el otro al sur de Ecuador. En este caso, hay diferentes listas y hechos y lugares donde han acontecido cosas sobre los desaparecimientos, disculpen, en este caso como el Triángulo de las Bermudas, como Arizona y las luces del Fénix, como la Batalla de Los Ángeles, Roswell y Nuevo México, y el asesino de JFK, más conocido como John Fingers Kennedy. Pero ya nos hemos alejado sobre el tema de los viajeros. Estos son temas que vamos a hablar más adelante. Pero como les digo, todo esto muchas veces se sitúa, como les decía, por los diferentes paralelos que existen. Ahora, volviendo al tema de Rudolf Fens, como les decía, los policías se empezaron a buscar entre su ropa y lo único que habían encontrado era una de las fichas para cambiarlo por una cerveza, y entre otras cosas también encontraron una libreta de direcciones y certificados por alrededor de $70 en cuentas bancarias, tarjetas de negocio con su nombre y una dirección en la Quinta Avenida, con una carta enviada a la dirección de junio de 1873 desde Filadelfia. O sea, imagínense, apareció en 1950 y ya tenía una carta de 1876. ¿Cuánto tiempo habrá viajado este hombre en el tiempo sin saber que estaba viajando en el tiempo? Si sacamos la cuenta del 76, de 1876 a 1950, literalmente son alrededor de unos 74 o 76 años, si es que no me equivoco. Es mucha la diferencia, demasiada la diferencia. Y lo más interesante del asunto era que a pesar de su antigüedad, ninguno de los objetos mostraba señal de deterioro. O sea, imagínate, si fuera una persona que literalmente ha vivido harto tiempo y mantiene esas cosas durante harto tiempo sin un cuidado como se le debe, estas cosas ya deberían haber estado con quizás, por ejemplo, las fichas debería haber estado incluso un poco oxidada. Las hojas ya deberían haber estado amarillas o incluso ya delicadas. Entonces, esto fue lo que más le intrigó a la policía para llevar la investigación y poder llegar a un punto objetivo al caso. O sea, imagínense cuánto tiempo esto literalmente te vuela la cabeza. Literalmente, chiquillos y chiquillas, las personas que me estén oyendo. Si bien resultó que todo esto en la Quinta Avenida resultó que era un negocio en el que nadie había oído hablar sobre Rudolf Fens. O sea, obviamente con el tiempo van cambiando las cosas y la gente no lo conocía. Aún así decidieron buscar el nombre y efectivamente encontraron una dirección con el nombre de Rudolf Fens Jr. Ok, ya tenemos a la primera persona la cual podría saber
acerca de este personaje que desapareció en 1950. Sin embargo, llamaron, pero esta persona ya no vivía ahí. Así que siguieron buscando pista tras pista, la cuenta bancaria. Literalmente fueron varios métodos para poder llegar hasta literalmente a una solución. Luego de todo esto, tras la cuenta bancaria de Rudolf Hess Jr., lograron dar con el paradero de la esposa, ya que Rudolf Hess Jr. había muerto hace 5 años atrás. Cuando se comunicaron con ella, le informaron que en este caso su suegro, quien se llamaba igual que su esposo, en este caso el papá de Rudolf Hess Jr., había desaparecido en 1876 a la edad de 29 años. ¿Cómo estarían ustedes si recibieran la noticia de que un ser querido que desapareció hace tanto tiempo aparece como si nada? O sea, sin su estado, sin su cuerpo en estado de putrefacción, literalmente así de la nada. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Yo la verdad, por mi parte, quedaría helado y con los pelos de punta. Entonces luego de eso el caso fue cerrado y aparentemente un hombre de 1876 que había aparecido en el Times Square de Nueva York y tras caminar imprudentemente por la avenida habría muerto atropellado. Ahora queda la incógnita de que pudo tratarse de un viaje temporal. ¿Se presenta como un ejemplo común en los viajes temporales o interdimensionales? Quizás, puede que sí, algunos dicen que no, hay diferentes teorías, pero este es como uno de los casos, de uno de los primeros casos más antiguos sobre viajeros en el tiempo. La verdad, a mí estos temas me encantan porque es como que te hacen pensar y te hacen buscar las piezas del rompecabezas y decir wow. O sea, si existen las líneas temporales, si existen los viajeros en el tiempo, ¿quiénes son? ¿Cómo son? ¿Serán los extraterrestres que están más evolucionados que nosotros? ¿Y ellos serán los verdaderos viajeros en el tiempo? Que viajan del futuro, en este caso, al pasado muchas veces. Dicho en este caso, también hay un caso de un viajero en el tiempo, pero el cual viajó desde, como les decía, desde el futuro hacia el pasado, el cual fue un caso que también marcó a Estados Unidos y se llevó a una audiencia literalmente a nivel global, ya que era un caso que se estaba hablando por todos lados. En este caso, de quien le estoy hablando es de Andrew Karsten. No sé si estaré pronunciando bien el apellido, pero es el misterio del supuesto viajero en el tiempo quien se hizo millonario. Muchos se les vendrá a la cabeza, quizás, o no solamente a mí, el caso de cuánto que se llama en la película de Volver al Futuro, cuando Marty quiso comprar el anuario estando en el 2015 para apostarle, en este caso, carreras de caballos, etcétera, para hacerse millonario, y al final pudimos ver que la idea no era muy buena. Bueno, esto fue en el 2003, donde este hombre que se hizo millonario fue investigado por el FBI a petición de la seguridad de comisión o el cambio de comisión, que en este caso es Security and Exchange Commission, por estar bajo la sospecha por uso de información privilegiada.
¿Cuál era el uso en este caso, de la información privilegiada? El sistema de comprar la bolsa, en este caso de distintas empresas, ya sea en decadencia o ya sea en ganancia. Si bien en dicho interrogatorio este hombre de 44 años señalaba y decía y aseguraba que era un viajero en el tiempo desde el año 200, o sea, mejor dicho, desde 200 años en el futuro. O sea, estaba adelantado 200 años más adelante que nosotros. Y que su conocimiento era lo que le permitió obtener su fortuna. No sé, muchas veces estas cosas son medias raras. Pudo haber sido suerte o quizás también pudo haber sido un viajero en el tiempo. Eso se lo dejo juzgado a ustedes. Entonces, dice que era demasiado tentador resistirse en el 2256 con este conocimiento acerca de la inestabilidad del mercado de los valores, que si bien es algo tan común que cada persona que conoce la historia del mercado de valores puede tomar una ventaja de ello. Era como lo que le decía que quería hacer en este caso Martin McFly en Volver al Futuro. Pero cuando le empezaron a hacer preguntas sobre el futuro, sobre no sé si había alguna cura o medicina o algo, él decía que literalmente no podía interponerse ante eso y que todo tenía que concurrir tal cual pasaba. Entonces, güey, ¿por qué comprabas bolsas? No lo sé. Tal como les decía, con el fin de corroborar sus afirmaciones, supuestamente él tenía algunas predicciones, como la fecha exacta de la invasión a Irak, y se ofreció a dar la ubicación de Osama Bin Laden. O sea, el 2003 decir que iba a dar la ubicación y que el FBI no le haya interesado, siendo que la captura de Osama Bin Laden fue mucho más allá por lo que recuerdo. No lo sé. No lo sé, Rick, parece falso. Entonces, asimismo se negó a dar a conocer la ubicación de su supuesta máquina del tiempo y discutir la forma en que iba a funcionar, por temor a que la tecnología podría caer en las manos equivocadas. Bueno, ahí pensaste bien, amigo mío. Podía haber algún bonachón ahí que hubiese viajado al futuro y después al pasado para darle la reliquia a su nieto. Sumado a esto e inexplicable historia, concibió que no existían antecedentes de él en ningún lugar. Incluso la foto impresa en The New York Times demostró que ningún ciudadano conocía los antecedentes acerca de él. En la actualidad, el SEC y el FBI niegan haber tenido alguna relación con Karzai, mientras que el abogado de Karzai señaló que deberían haberse reunido en una audiencia judicial el 2 de abril del 2003, pero no se presentó. Simplemente el hombre desapareció. O sea, ¿habrá ido a buscar su máquina del tiempo y habrá desaparecido en un abrir y cerrar de ojos? ¿O quizás se escabulló y se hizo pasar por otra persona, abandonando en este caso el mismo país, la misma ciudad? Bueno, hay muchas incógnitas, como le decía, con los famosos viajeros en el tiempo, con las famosas líneas temporales. E incluso se dice que nuestras líneas temporales o nuestras líneas alternas tienen una pequeña conexión con nosotros mismos, que muchas veces cuando tenemos sueños que son demasiado realistas, es en realidad que nuestro yo alterno las está viviendo y que nosotros estamos siendo parte de lo que él está pasando en ese momento. ¿Se imaginan fuera verdad? O, mejor dicho,
¿Creen ustedes que es verdad? Yo la verdad, estos temas para mí son muy serios. No sé para el resto, pero me gusta compartir y hablar sobre estos temas con la gente. Ver los distintos puntos de vista, ver si ven más allá de lo que realmente en este caso uno puede creer. Una de las series que les puedo recomendar y que fue un boom en un momento post pandémico fue la serie de Netflix Dark, la cual a mí me encantó. Me la habré terminado en una semana entera, las 3 temporadas de una. Y luego tenemos el podcast chileno, el cual también lo amé y que estoy esperando una tercera temporada, el cual es Caso 63, el cual habla sobre un viajero en el tiempo, o diferentes viajeros en el tiempo, tratando de salvar a la humanidad. Pero estos temas realmente son místicos, porque incluso se dice que es un tema que hablaremos mucho más adelante, que las famosas gente sombra son viajeros en el tiempo y que como están más evolucionados que nosotros en este caso no los podemos ver. También se dice que la gente sombra son extraterrestres, alienígenas o literalmente son entes, pero es que están a una velocidad más rápida que nosotros, en la misma línea o en diferente línea temporal, que nosotros no podemos visualizarlo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Es un tema que hablaremos mucho más adelante, que haré un podcast literalmente sobre la gente sombra y sobre otras cosas también. Pero así con estos dos casos que cuánto que se llama que hay sobre estos dos místicos viajeros en el tiempo. Uno puede ser más creíble que el otro puede también tomarse un poco para la risa. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Será realmente el tema del viaje en el tiempo una realidad? Les voy a dejar con un último caso, que la verdad lo leí hace mucho tiempo y lo escuché también hace muchos años atrás. Que en este caso fue la teoría y la conspiración más loca sobre Hitler. Una máquina antigravedad, que también fue denominada como una máquina del tiempo, ya que trabajaron varios astrofísicos con esta máquina. Y se dice que uno de los físicos la cual estaba trabajando con esta máquina desapareció junto con ella. Hay otra teoría que dicen que no, que cuando en este caso Estados Unidos ganó la guerra contra, en este caso contra Alemania, en este caso, ¿cuánto que se llama? Se llevaron esta máquina antigravedad y gracias a eso se pudo viajar a la luna. No sé, esto lo dejo a criterio de ustedes. Más bien llamada como la Die Glocke, fue un proyecto enmarcado dentro de la Wunderwaffe, creo que se pronuncia así, las armas maravillosas del Tercer Reich, aunque nunca se ha encontrado prueba sólida de su existencia. De entre todas las conspiraciones que se conocen y que tienen como sujeto principal a los nazis, como les decía, sin duda es la más llamativa de todas. La campana alemán, como se le decía. La super arma del ejército nazi. Disculpen, mis vecinos están con fiesta y eso le quita toda seriedad, pero no importa. Las superarmas y ejército nazi estaban dispuestos a usar contra sus enemigos como submarinos, acorazados o portaaviones. También era denominada como
el OVNI nazi. La máquina del tiempo era parte de un programa de antigravedad de la SS. Para el platillo volante Repulsine, que estaba diseñado según cuenta desde la popular mecánica, la información puede resultar quizás algo confusa. Pero ¿qué tiene que ver una campana que podría elevarse en el cielo con el poder de alterar y viajar a través del tiempo? La campana tendría un diámetro aproximado de unos 2,7 metros de altura. Literalmente, obviamente, tenía que ser más grande que una persona normal. Y entre los 3 a 4 metros y medio, más o menos. El artilugio contenía 2 rotores coaxiales que se llenaban de una sustancia parecida al mercurio de color violeta, al que llamaban Cerus 525, y era almacenado con un termo alto y delgado de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Cuando se activaba, detonaba una especie de reacción química que cristalizaba los tejidos celulares animales, gelificando la sangre en un radio de acción de hasta 200 metros. ¿Será esto cierto? ¿Qué habría pasado si es que realmente hubiese funcionado esta máquina del tiempo que crearon en la Segunda Guerra Mundial, que mandó el mismo Führer a crearla? ¿Habrían ganado la guerra? ¿El futuro sería diferente? Al igual como la conspiración de que Hitler realmente no estaba muerto, sino que estaba en Argentina y murió en Argentina alrededor de los 78 años de edad. El mundo, chicos, está lleno de secretos. Y esos secretos los iremos hablando a medida de que los capítulos de este pequeño podcast que quiero realizar junto a ustedes vaya avanzando. Les deseo muy buenas noches y espero que vayan con cuidado y que en algún momento no se encuentren en un lugar desconocido, porque puede que la locura los lleve, si no es a tener un pequeño accidente, a que literalmente no puedan regresar a su línea temporal.